City Center Iguazú, uno de los casinos más importantes de América Latina. La prestigiosa sala de juegos, ubicada sobre la Ruta Nacional número 12, a pasos de la aduana argentina, es uno de los atractivos más visitados de Puerto Iguazú. Vamos a hablar con alguien que ya lo hemos invitado en varias oportunidades, nos va a ilustrar sobre esta situación, sobre algunos términos que se van incorporando a lo que va a ser nuestra vida cotidiana y sobre todo también entender un poco más sobre esta realidad. Luego saludamos al doctor Díaz, gracias por estar como siempre, hola, muy amable. Gracias. Bienvenido. Un gusto. Bueno, un primer término vuelve a aparecer en el escenario económico del país, esta inflación. ¿De qué se trata? Esta inflación es una característica que surge allá por la década del 70 en los Estados Unidos con la crisis del petróleo y en palabras simples es estancamiento más inflación. Cuando hablo de estancamiento económico estoy diciendo que el PBI crece a tasas muy bajas o nulas directamente y esto digamos que se combina con altas tasas de inflación. Hay otro fenómeno que es la depreflación, que es la peor todavía, que es cuando la actividad económica cae, entramos en recesión económica sumado con inflación. Este concepto de esta inflación que plantea Milei es una de las combinaciones más difíciles para cualquiera que quiera llevar adelante una política pública, digamos, económica, porque tiene lo peor de la economía, que es justamente cómo bajar la tasa de inflación sin que haya un costo en la actividad, digamos, económica. Y es allí donde, cuando se genera un programa de estabilización, digamos, económica, generalmente en Argentina los números nos dicen que demora entre 12 a 24 meses. ¿Sí? Y esta inflación, en contramano de lo que se generó este concepto allá por la década del 70 de los Estados Unidos, en este caso se debe en Argentina por una crisis de expectativas, sumado también al desequilibrio que existe, que yo también lo vengo diciendo en tu programa hace muchos meses, en el balance del Banco Central y lo que se llama también justamente estas bombas de las LELIQs, digamos. Así que, digamos, tiene serios retos y desafíos en cómo poder sortear, digamos, esta etapa. De hecho, el propio Milei en la jornada estuvo hablando de que calculan con su equipo económico que podrían llegar a controlar la inflación en ese periodo, entre 18 y 24 meses. Él justamente lo dice porque la política monetaria tiene un rezago que va entre los 6 a los 24 meses. Es cierto que en los últimos años, digo, en los últimos 30 años más o menos, ese rezago está mucho más cerca de lo que él opina entre los 18 y 24 meses, por lo que toda acción de política en el uso del dinero tiene su impacto recién en la economía real entre los 18 y los 24 meses. Entonces, toda la inflación que estamos viviendo ahora y en los próximos meses, que creo que va a ser un año bastante duro, es justamente consecuencia de toda la gestión de hace 1 año y medio y 2 años. Claro. O sea que 1 año tranquilamente tenemos que aprender a sobrellevar este nivel inflacionario. Así es, sí, porque, bueno, primeramente los agentes, decimos nosotros los economistas, cuando se toman las decisiones, primeramente tienen que conocer cuál es la credibilidad, la confianza que tiene en los consensos políticos y en la viabilidad de los instrumentos. Y es allí donde todos estamos con expectativas y con ansias de conocer cuál es el programa digamos, económico, cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo, pero es así. Yo creo que este año que se viene sería muy difícil que pueda bajar la tasa de inflación. En este caso sí, por una decisión política lo puede establecer, digamos, esta política de esta inflación o esta etapa de esta inflación en el país. Esta inflación es un fenómeno que ocurre
cuando hay desequilibrios fiscales y monetarios. Y todo esto sumado también a una crisis de productividad, ¿sí? Sí. Entonces digamos que la Argentina viene pasando por estos problemas fiscales crónicos, en el cual no solamente hablamos de problemas actuales, sino que también problemas a futuro, y esto yo digamos que estoy hablando de los vencimientos. Entonces, si el presidente electo logra un consenso con el FMI, con todos los acreedores y un programa que sea creíble de desarme de esta bomba de las LELIQs, ahí entonces los agentes económicos comienzan a tener confianza en nuestra moneda y es allí donde la tasa de inflación empieza a caer. Pero cuando existe desconfianza, la gente huye del peso, eso genera una caída en la demanda de pesos y es allí donde el gobierno, en este caso el Banco Central, puede no generar un peso extra de más, pero por la misma caída de esta demanda de dinero hace que los precios suban aún más. Por eso yo digamos que gran parte de lo que va a suceder de acá a 1 año y medio, 2 años, va a ser sobre qué anuncia Javier Milei sobre su programa de estabilización. Esto de que se plancha la posibilidad de crecimiento, ¿en qué afecta, digamos, al ciudadano, al pequeño empresario, al comerciante? Bueno, primeramente hay un entorno de incertidumbre, eso mismo genera que todas las decisiones de inversión y las decisiones de consumo se postergan. Eso genera un grave daño de la economía porque sabemos que los frutos de cualquier acto de inversión se ven recién a los 6 meses, al año. Sí. Entonces, primeramente eso, después segundo, la gente con buen sentido, digamos, económico, ahorra, posterga consumo y eso genera una caída en la demanda, por ende también las empresas, como ya les comenté, invierten menos, entonces es como que la economía se achica cada vez más, ¿sí? O sea que las cosas como por ejemplo de bienes durables es lo primero que vamos a dejar de comprar, por ejemplo. Claramente, porque hay bienes, decimos nosotros, son bienes elásticos y bienes inelásticos. Esto yo estoy diciendo de que el precio puede subir mucho, pero la gente sigue comprando, la gente sigue comiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, claramente van a haber algunos gastos, como los bienes durables, los gastos turísticos. Ya también estamos viendo que hay muchas personas que no van a tomarse su merecido, digamos, descanso. Entonces, van a haber servicios particularmente, bienes de capital, bienes durables, que va a haber una caída muy, muy fuerte. Claro. Veníamos hablando con Darío Díaz y en varias ocasiones nos decía, esto es lo que va a hacer Milei, y de hecho lo está haciendo. Uno de los temas que generó ya muchísima preocupación es que ha ratificado la decisión de que no va a haber más obra pública. ¿Qué impacto puede llegar a tener, no solamente en el país, sino fundamentalmente acá lo más cercano, en la provincia? Bueno, genera efectos directos e indirectos. Primeramente, el empleo que genera este sector ronda cerca de los 10.000 puestos de trabajo registrados, además. También todos los efectos indirectos en el empleo y en la actividad, ¿sí?, digamos, económica. Hace algunos años atrás yo había hecho un estudio sobre la correlación que había entre el sector de la construcción y el Producto Bruto, es decir, la actividad, digamos, económica, y me había dado que era casi el 77%. Entonces, es decir, la obra pública, como también las obras privadas, pero particularmente la obra pública, es el motor del crecimiento, porque de alguna manera genera mayor dinámica en comercio, mayor dinámica en otras industrias, mayor dinámica en lo que es servicios. Es allí donde yo lo veo como un costo muy, muy alto, donde habrá que ver un poquito cuáles son las compensaciones que va a haber a un parate total de la obra pública. Porque también Javier Milei no cree en el gradualismo, él cree en lo que es medidas de shock, y lo dijo un montón de veces. Así que lo que él dice de que va a haber
obra pública a cero, yo lo creo. Claro. Porque él ya lo viene diciendo en sus libros, en sus obras. Por eso yo digo que ahí es un efecto muy importante que los gobernadores, como estamos viendo en los últimos días, tomen acciones en conjunto y que visibilicen Claro. este problema. Claro, porque hay muchas obras públicas que directamente la provincia por sí sola no puede encarar, digamos. Así es. Hay muchas, como la que se están desarrollando aquí en la provincia de Misiones, hablamos de rutas, hablamos de grandes construcciones, hospitales y demás, que esa eventualmente se paralizaría totalmente. Él estima y quiere llevar un modelo privado donde él dice que el sector privado es el que construye y que luego mediante peajes, tarifas, pero el problema de esto es que el sector privado lo tiene que ver viable y si no hay un escenario estable, un programa serio, digamos, viable, es muy poco probable que el sector privado invierta, arriesgue, sería un capital, y después, eso por un lado, y después por un segundo, hay obras públicas que por el costo, digamos, que eso genera para la parte privada, nunca se podrían concretar si el sector público no está dando su apoyo. Por eso mismo, yo creo y espero que de alguna manera haya alguna compensación, y más para las provincias del norte grande, que también sabemos que tenemos reclamos históricos de coparticipación, porque justamente Misiones genera y produce más riqueza de lo que se le otorga con estos fondos que están dados por ley. Así que es una discusión que hay que darla, hay que poner en agenda pública y política para que los costos no sean tan altos y costos sociales, que eso es lo que nosotros siempre pensamos. Claro. ¿no? Y a propósito de eso, se ha dado ahora justamente con un recorte que era de los impuestos, que por un lado beneficia, digamos, al conjunto de la sociedad, pero termina afectando también al grado de coparticipación, que es lo que están planteando los gobernadores. Claro, porque justamente con estas medidas que había tomado el ministro Massa, que tuvo que ver justamente con el recorte del impuesto a las ganancias, con la suba del mínimo no imponible, también con todo lo que tiene que ver con la devolución del IVA, son 2 de los 5 impuestos que más recauda Nación, pero lo más importante es que se coparticipan a las provincias. Claro. Entonces, el costo fiscal que eso genera a las provincias, en el cual yo creo, digamos, el costo que esto genera es en la ausencia de planificación, porque todo el presupuesto que se espera para el año que viene ya estaba dado bajo estos números, entonces te genera una inestabilidad, un cambio brusco donde uno después tiene que empezar a tomar la rienda de cómo conducir esto sin que genere un impacto social. Pero, digamos, ¿qué recomendaciones le daría a algún pequeño empresario o algún vecino en definitiva, si tiene eventualmente algún ahorro? ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Qué esperar? ¿Qué tiempo evaluar? Bueno, justamente lo que tiene que ver con las finanzas personales depende mucho de cuál es el riesgo de cada uno, cuál es el monto, cuánto es el tiempo. Yo como consejos generales lo que puedo decir es que traten de no tomar deudas en dólares, traten de no tener deudas a mediano y largo plazo, que no se tomen deudas a tasas variables. Sabemos que hay un serio problema con el Banco Central, por lo que a una medida de shock que tenga que ver con las tasas de interés puede pasar. Sí. También tratar de tener ahorros, ¿sí? Y a los empresarios tratar de canalizar las demandas, dar a conocer qué problemas tienen, qué obstáculos, porque más allá de la ideología que tiene Milei, él siempre dice que el empresario es el héroe para él. Sí. Él dice eso porque es el que genera bienes y servicios. Bueno, justamente en estos tiempos hay que hacerse notar, decir, bueno, tenemos estos problemas, este es el diagnóstico de la situación, para que Milei también pueda tener en claro que una cosa es el dogma, una cosa es la
teoría y otra cosa es la práctica y los obstáculos que día a día el empresario tiene que sortear. Así que estemos atentos a los datos, a la información y a saber canalizar los reclamos y no quedarnos callados frente a esto. Un gusto siempre compartir, Darío, es muy amable. Bueno, gracias, un gusto. Bueno, el doctor Díaz acompañándonos aquí, explicándonos este momento económico que, como él decía, hay que estar muy atento, hay que estar muy informado de cómo va evolucionando, básicamente para tomar pequeñas o mayores decisiones. Nosotros con esto, con esta entrevista, completamos entonces nuestro encuentro de hoy en Metadata, así que será para la próxima semana el reencuentro. Chao. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzamiento. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Pensá en tu negocio, pensá en tu familia, pensá siempre en grande, pensá en macro.